la ponencia, el tema de presentación de datos, tablas, gráficos y medidas de resumen, así como análisis exploratorio de datos. Hoy contamos con la presencia del doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Urcía, la cual nos estará a cargo de esta ponencia. Adelante, doctor, muchas gracias. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Vamos a trabajar hoy día un tema muy interesante, que es básicamente la estadística descriptiva, ¿ya? Me voy a permitir compartir pantalla para poder iniciar esta ponencia, la cual básicamente es centrarnos un poco en aquellos detalles que de repente están un poquito poco claros, ¿no? Me confirman, por favor, si se ve la presentación completa. No solamente parcial, ¿ya? Si no se ve la presentación completa. A ver, me dicen, por favor, un ratito. Vamos a entrar. Ya. ¿Están viendo la presentación completa a toda la pantalla? ¿Sí? No, pero ahí sí. Ahora sí, ¿no? Ya, muy agradecido. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, entonces el tema que nos compete hoy día es la presentación de tablas y gráficos de resumen, análisis exploratorio de datos. Vamos a hacer unos ejercicios en el SPSS para mostrarlo de manera práctica. Y entonces la idea de trabajar este contenido tiene mucho que ver con perfeccionarnos en capacidades estadísticas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la estadística en primer lugar de lo que hemos venido hablando ya días anteriores con lo que es variables, ¿no? Con lo que es algunas medidas importantes, ¿no? ¿Para qué sirve la estadística? Bueno, en primer lugar, lo que trata de recuperar la estadística más allá, que es el tercer paso, de cálculo 1 y cálculo 2. Cálculo 1 es análisis univariado, cálculo 2 es análisis bivariado y multivariante. La estadística, pues, sería un pasito más allá de ello, que nos va a permitir coger competencias muy importantes. ¿Para qué? Para analizar los fenómenos observables de manera tangible en una investigación ya de campo, donde las cuales vamos a poder interrelacionar diferentes formas de análisis de información, ¿no? Entonces, esta ciencia se desarrolla usando hechos y formulan leyes para validar y rechazar dichas leyes. Por ejemplo, la hipótesis nula es una hipótesis que cae dentro del margen de error y de lo que va a tratar de hacer la estadística es rechazarla si es que nosotros coincidimos con los hallazgos en nuestra investigación. Entonces, la hipótesis principal de una investigación es la hipótesis estadística, es lo que no queremos. Mientras que la hipótesis secundaria o la hipótesis de investigación o la hipótesis alternativa es lo que nosotros deseamos. Entonces, en el marco de estas leyes y de estas formas de poder analizar es que entra la estadística, ¿no? Entonces, para esto la estadística crea ciertos modelos aleatorios y estocásticos y determinísticos para establecer cierta influencia. Si bien es cierto, algunos metodólogos han comentado, han dicho, han hablado, argumentado, sustentado de que hay una variable 1, una variable 2 para establecer una potencial relación entre las variables y que no hablemos de causalidad, sino hablemos de eh, asociación, correlación. Lo cierto es que la estadística no entiende de eso, ¿no? La estadística lo que trata de hacer es buscar un tipo de determinística. Entonces, si tienes un nivel de significancia menor de 0,001, estamos hablando de una causalidad determinística. Si tienes una causalidad o asociación, o como le quieras llamar, menor de 0,01, hablamos de una causa necesaria pero no suficiente, o suficiente pero no necesaria. Y cuando tenemos un valor de P o significancia menor de 0,05, hablamos de que es una causalidad probabilística, ¿no? Y si tenemos un P mayor de 0,05, no habría esa causalidad. Entonces, toda la estadística se vincula al determinismo y se vincula a la causalidad. Entonces, aquellos que quieren estudiar otras cosas que no sean causalidad determinística, no se les recomienda usar estadística, sino cualquier otro método que no tenga que ver con las matemáticas, porque las matemáticas lo que procuran es medir el nivel de causalidad determinística entre una variable independiente X y una variable dependiente Y. Ese es el fin de toda investigación y de toda tesis, y eso quiero que quede claro, porque los que desconocen la estadística y trabajan la metodología
al desconocer la estadística, dicen cosas impropias en cuanto a la relación de variables, ¿no? Entonces hay que cimentarnos dentro de ello. Entonces, esta regla matemática o este capítulo matemático o este matemática 3 después de cálculo 1 y cálculo 2, que es estadística, se utiliza, ¿no?, como tecnología al servicio de todas las ciencias, donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza para poder aclarar y darle precisión al ver cómo se distribuyen ciertos parámetros, ver cómo se distribuyen ciertas proporciones, ver cómo se relacionan las proporciones, ver cómo se relacionan las medias, ver cómo influye una variable X en una variable Y en una función que puede ser cuadrática, cúbica, logarítmica o lineal. Entonces, esta estadística, que es la matemática, está al servicio de todos. Y la matemática dice claramente que hay hipótesis alterna e hipótesis nula, no hay más, ¿no? No hay más, así de sencillo. La hipótesis alterna se le llama también la hipótesis de investigación, la hipótesis secundaria, y la hipótesis nula se le llama también la hipótesis estadística o hipótesis principal o hipótesis primaria. Fuera de esos sinónimos, a nivel matemático, no hay mayor regla y la hipótesis tiene que estar fundamentada, obviamente, con una base sólida de probabilismo y también de aleatoriedad. Si no, las hipótesis no pueden comprobarse. Y mucho peor cuando no utilizas reglas probabilísticas para calcular el nivel de determinismo que existe entre la relación entre dos variables, ¿no? O sea, busca la causalidad, en otras palabras. Y cuando le llevamos al campo de la medicina, esta estadística se convierte en bioestadística. Esa bioestadística enseña, pues, y ayuda a investigar a todas las áreas de las ciencias de la vida, ¿no? Donde la variabilidad no es una excepción, sino la regla, ¿no? Porque existe variabilidad en muchas cosas. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros asociamos dos variables, y esas variables, una es causalidad absoluta de la otra, o sea, cuando hablamos de causalidad absoluta, no hablamos de otra cosa, sino que de un experimento, porque un experimento tú sometes a la causa controlada a un grupo versus un grupo control que no tiene esa causa controlada, ¿no? Y por lo tanto, para determinar los pertenecientes al grupo experimental y al grupo control, tendrías que calcular probabilísticamente las personas que van a entrar al tratamiento experimental versus sortear también a las que van a entrar al grupo control. En ese sentido, lo que trata de hacer la estadística también es controlar aquellas variables intervinientes que influyen, destruyen y desnaturalizan la relación de lo que tú deseas. Por ejemplo, si el nivel económico es una variable interviniente y hay gente de mucho nivel económico y gente de muy bajo nivel económico en tu grupo, pues vas a tener que hacer un diseño de bloques aleatorios para controlar esa variable factor económico y hacer como 3 o 4 semi-experimentos para poder controlar esas variables. Pero ¿qué pasa si se nos escapó una más, que hasta una más nomás acepta? Si tenemos dos variables intervinientes frustrantes, incómodas, que nos pueden destruir la investigación, puede ser, por ejemplo, el nivel económico, y otro puede ser, por ejemplo, el género, el sexo, masculino o femenino. Y ahí tendríamos, pues ya no es una población homogénea, tendríamos dos variables intervinientes de mucha potencia, de mucha fuerza, a la cual tendríamos que aplicarle un nivel de control mucho más fino y más escrupuloso que se llama el cuadrado latino, que es el único que puede controlar dos variables extrañas o dos variables intervinientes o dos variables confusoras. Más de dos variables intervinientes, el trabajo no sirve como investigación científica, no tiene ninguna probabilidad de que tenga una utilidad demostrando una hipótesis. En ese sentido, tenemos que tener muy claro y tenemos que tener con mucha precisión que tenemos que cumplir reglas de la investigación y de la metodología para que la estadística se cumpla. Homogeneidad, representatividad y aleatoriedad. Eso hay que tener mucho en cuenta para poder hacer nosotros nuestros cálculos. Y para eso y para determinar las condiciones son homogéneas en una población, pues vamos a ver algunas pruebas que se usan para ver distribuciones normales, ¿no? Bueno, entonces esta sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre, un estudio metódico con objeto de deducir leyes, ¿no?, que rigen estos fenómenos. Y poder además, de esa forma, hacer previsiones, ¿no?, sobre los mismos y tomar decisiones y obtener conclusiones. En ese sentido, lo que trata de hacer la estadística es predecir. Cuando tú calculas un odds ratio, una razón de valor de ventajas o razón de momios de 16, por ejemplo, si las personas fuman y cuando una persona o cuando una muestra, tú haces una investigación y encuentras que la relación entre fumar y el cáncer de pulmón y tienes tú 230 personas que has seguido durante 15 años que han fumado,
y han estado sus pulmones sanos al inicio, y 230 personas controles que ha seguido durante 10 años, y estas personas jamás fumaron ni se expusieron al fumar, y cuando tú le haces un análisis de biopsia alveolar pulmonar, para comparar si existe algún tejido metaplásico, displásico, anaplásico, neoplásico a nivel pulmonar, pues vas a hacer un estudio y vas a comparar dichos procesos. Cuando tú haces esa comparabilidad, pues vas a tener que tomar decisiones. Y cuando tú encuentras un nivel de predicción, es cuando tú calculas el odds ratio o el riesgo relativo. Si es una cohorte ambipectiva, una cohorte retrospectiva, una cohorte pura, utilizarás el riesgo relativo. Y si es un trabajo retrospectivo, cuyo efecto está en el presente, buscar la causa en el pasado, utilizarás pues un diseño de tipo caso-control, ¿no? Entonces, ¿qué será retrospectivo? En ese sentido, el odds ratio, razones de momios, lo utilizarás para el retrospectivo y el riesgo relativo para los prospectivos. ¿Y qué significará, pues, el hecho de que tenga yo 16 de riesgo? Por ejemplo, 16 personas que fumaron, hicieron cáncer, versus una persona que no fumó e hizo cáncer, ¿no? Eso es básicamente la interpretación. Y eso sería una predicción, una previsión, porque estarías tú calculando con la estadística la posibilidad de que ciertas personas tienen un riesgo en razón de 16. Por ejemplo, cuando el COVID vino al Perú, el riesgo de muerte de hombre y mujer enfermos por COVID era de 17-1. Quiere decir que nos moríamos 17 varones por cada mujer. Eso significa que el hecho de ser varón ya tenía una condición de riesgo muy alta con respecto al COVID, ¿no? Entonces, estamos 1700% más probables de morir que las mujeres, ¿no? Cuando estuvo la primera y la segunda ola. En ese sentido, pues la estadística nos previene de eso. Entonces, ¿qué hicieron en cierta oportunidad para controlar esto? Lo que se hizo en otros países es, digamos, el control de género para que el hombre no muriera. Entonces las mujeres salían a la calle a hacer las compras en ciertos lugares para evitar el riesgo del varón. En el Perú no, eligieron un día para hombres y un día para mujeres, y eso fue más complicado. No, porque las mujeres no estaban en riesgo, su riesgo era mucho menor, pero los varones sí tenían un riesgo absoluto. Entonces, la idea no era que los varones salgan en la misma proporción que las mujeres. Si estamos en políticas públicas nacionales preventivas para evitar la muerte, lo más probable era que, por ejemplo, los hombres salgan los sábados y domingos y las mujeres de lunes a viernes, por decirlo así, solamente como una cosa así al azar, ¿no? Podría haber sido de repente que los hombres salgan los lunes y los miércoles y las mujeres el resto de días, para prevenir, porque el nivel de mortalidad por el hecho de tan solo haber nacido varón era de 17-1, ¿no? Y eso es predictivo, ¿no? Entonces, lamentablemente, las políticas estatales no controlaron eso, no controlaron a través del riesgo de este tipo, y cuando se dieron cuenta ya que la tasa de mortalidad de los varones eran más que las mujeres, y a pesar de las advertencias y más de 1.400 investigaciones que afirmaban esto, recién pues se tomaron las previsiones en ciertos estados latinoamericanos. En el Perú no se tomaron, ¿no?, esas medidas, pero sin embargo esas decisiones surgen de la estadística. Justo cuando tú calculas una razón de barros de ventaja o una razón de momios, un riesgo atribuible o un RRR, es justo con esa finalidad. Pero vamos un poco a hablar de esta primera parte, de la parte descriptiva. Cuando estamos hablando de la parte descriptiva es que sistematizamos, recogemos, ordenamos y presentamos datos referentes a este fenómeno y su variabilidad. Ya cuando hablamos de probabilidad, hablamos de deducción de leyes y de inferencia para generalización de la muestra de la población al universo, y por lo tanto con la capacidad predictiva de los únicos predictores que existen en la matemática de cuarto nivel, que tendría la epidemiología del riesgo, que es una matemática un poquito más allá de la bioestadística convencional, que nos enseña lo que es el RRR, el RIR, el riesgo relativo, el riesgo atribuible, ¿no?, el odds ratio y todas las capacidades predictivas. En uno de mis últimos libros, justo yo publico sobre estas medidas que son muy importantes porque entran en el campo de la inferencia, que va más allá simplemente de el chi cuadrado, la t-stud, en la regresión, que se encuentran en el campo de la probabilidad, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que hacer para esto? Tenemos que plantear una hipótesis sobre una población, hay que decidir qué datos recoger, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un diseño experimental, un diseño analítico, un diseño descriptivo, un diseño exploratorio, un diseño cuadrado latino, un diseño contrabalanceado. Cuando yo hablo de este diseño, hablo de nombre propio, ¿no? Y yo he escuchado un gravísimo error que la gente dice: mi trabajo es de diseño experimental y no experimental. Momento. A ver,
hay 79 diseños experimentales y hay 48 diseños no experimentales. Parece que algunos, al traducir el Najira de Japón, a la hora que lo han puesto en sus libros, se olvidaron de los subtítulos y solo han puesto diseño experimental y no experimental. Eso es un gravísimo error, porque no estás ubicándote en el diseño. Cuando tú me hablas de diseño, me hablas de caso control, corte, perspectiva histórica, corte en perspectiva, corte retrospectiva, cuadrado latino, contrabalanceado, diseño anidado post facto, diseño anidado con serie temporal continuada, diseño factorial simple, factorial múltiple, factorial con bloques aleatorios, factorial sin bloques aleatorios. O sea, eso es un diseño, ¿no? Entonces hay que tener en claro que si el diseño no está claro, no vas a saber qué cosa vas a recoger y no vas a saber cómo vas a medirlo ni vas a saber cómo contrastarlo. Entonces, luego de eso vamos a tener que recoger datos con la metodología del muestreo, luego resumir esos datos obtenidos, ¿no? Para describirlos. Y en esta etapa nosotros tenemos que trabajar con NIO. Luego se realizan inferencias y finalmente se cuantifica el nivel de confianza de la inferencia. Si está, pues, a un nivel de 95% de confianza o si el nivel de significancia está en 1%, 2%, 5%, por debajo de ello, ¿no? 5% es 5 entre 100, por lo tanto estamos hablando de un P menor de 0,05, ¿no? A eso nos referimos. Si estamos hablando de 1%, estamos hablando de un P menor de 0,001. Si hablamos de un 0,1%, estamos hablando de un P menor de 0,001. A eso nos referimos con la significancia de contraste. Entonces, ¿qué hace? Pues el método estadístico es la estadística, ¿no? El método científico es la estadística. Se vinculan, pero hay que vincularlos de manera ordenada, de manera decisiva, de manera concatenada, de manera precisa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear una hipótesis, luego diseñar un experimento o diseñar una investigación con un modelo claro y práctico. Cuando una persona llega al nivel correlacional y no va más allá, significa que sabe no el A, I, U, la A de los diseños, porque ni siquiera llegó a la E, ¿no? La A es el diseño correlacional, ¿no? La E vendría a ser los diseños causales comparativos, ¿no? La I vendría a ser el caso control, la O vendría a ser de repente las cortes, la U la perspectiva histórica, y de ahí ese es el A, I, U, las 5 vocales. Cuando hablamos de manejar diseños, estamos hablando de saberte todo el abecedario y elegir el mejor diseño para tu trabajo. Por ejemplo, un diseño contrabalanceado, cuadrado latino, anidado de serie temporal, factorial intrasujeto. Es un diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener claro qué es lo que nosotros vamos a manejar en ese diseño. Y luego de hacer este diseño de experimentos, vamos a recoger datos y vamos a analizarlos para luego obtener conclusiones que van a convertirse en una inferencia capaz de ser generalizada de la muestra a la población y de la población al universo. Entonces ya, hablando un poquito, no es el tema, pero se tiene que considerar una población y se tiene que elegir una muestra representativa aleatoria y al azar. Y lo que hablamos en la clase anterior, ¿no? Básicamente tenemos que identificar de esto una variable o las variables. Pero el tipo de variables es bueno recalcarlos porque la asociación y las medidas estadísticas están vinculadas a la medición y el tipo de variables. Habíamos dicho que hay dos tipos de variables, las cualitativas, que no son otra cosa que una categoría. Yo siempre les soplo a mis alumnos y les digo, a ver, ¿quieres reconocer cómo es una variable cualitativa? Cuando tú preguntas algo, la respuesta tiene que ser una palabra. Por ejemplo, estado civil, me dice soltero, variable cualitativa. Entonces, número de hijos, 3. Variable cuantitativa. Si la respuesta es un número, es cuantitativa. Si la respuesta es una palabra, es cualitativa. Así de sencillo para no complicarse con tantas cientos de definiciones que existen al respecto. Y cuando hablamos de variables cualitativas, ya sabemos que son nominales y también son ordinales. Las nominales son aquellas que no tienen jerarquía, por ejemplo, sexo. el hombre no es superior a la mujer no es superior al hombre. Grupo sanguíneo, a ver, yo soy de grupo AB, por lo tanto soy élite, sangre azul. No tiene nada que ver el grupo O, AB, A, da igual, ¿no? Religión, si eres mormón, pentecostés, Krish, Ramayana, de Valmiki, si eres testigo, si eres evangélico, si eres católico, ¿no? Si eres jesuita, etcétera, cualquier tipo, ¿no? Nacionalidad igual, o si fumas o no fumas, esos son variables nominales porque no hay jerarquía. Pero en las ordinales sí tenemos jerarquía, por ejemplo, mejoría en el tratamiento, ¿no? Dolor leve, moderado y severo. O, por ejemplo, remisión de la pústula, ¿no? Remisión, digamos, parcial, poca remisión, remisión parcial, remisión total, por ejemplo, ¿no? Grado de satisfacción, alto, medio, bajo, intensidad del dolor, como ya habíamos explicado. Y cuando hablamos de variables cuantitativas o numéricas,
En ese sentido, tenemos que tener un sentido de operaciones algebraicas para ellos. Eso hay que tener en cuenta que hay dos clásicamente desde el punto de vista de análisis de datos. Nos olvidamos ya del intervalo y de razón. Bueno, lo vamos a tomar en un momento, pero ahorita para analizar en estadística tenemos que tener claro que hay variables discretas y continuas. Las discretas toman valores enteros y las continuas hay valores infinitos o intermedios entre cada bloque. Entonces, es muy importante entender eso, ¿ya? Es muy importante entender eso. Entonces, si tenemos las variables ordinal, que digan las variables discretas, que son números enteros, son, por ejemplo, el número de hijos, número de cigarrillos, cantidad de cumpleaños, o, por ejemplo, puede ser número de parejas sexuales, ¿no? Número de viviendas, número de trabajos, número por ejemplo, de veces que has, el número de cursos que has realizado. Nadie va a decir, por ejemplo, doctor, yo tengo 3 cursos y medio. ¿Por qué? Porque todavía no acabo el 4.º curso. No, son 4 cursos, sino que no estoy incompleto. Son números enteros igual. Cuando son variables continuas, aquí sí hay valores infinitos. Por ejemplo, la talla o la altura, la presión intraocular, la dosis de un medicamento administrado, la edad, si la tomamos como una variable continua. Por ejemplo, yo tengo, por decir, 49 años, 4 meses, 2 semanas, 3 días, 2 horas, 5 minutos, 4 segundos, qué sé yo. Pero si podemos también discretizar esta variable edad cuando decimos edad en años cumplidos. Eso es importante tener en cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces básicamente cuando nosotros observamos, ¿no? La codificación, por ejemplo, para las variables, hay que consignar etiquetas y hay que establecer la jerarquía, por ejemplo, ¿no? 1 varón, 2 mujer. No, profe, acá no hay jerarquía porque son variables cualitativas de naturaleza nominal. Muy bien. Raza, ¿no? Cualitativa. Códigos arbitrarios, blanca, negra, tampoco es nominal también. Pero cuando yo hablo de felicidad, la escala del señor, de este gran psicólogo de la Universidad Cayetano Heredia, Reinaldo Alarcón, ¿no? Que ha trabajado en el Perú, al igual que otros grandes investigadores en otras partes del mundo sobre la escala de la felicidad. Por ejemplo, 1 muy feliz, 2 bastante feliz, 3 no demasiado feliz, y así continúa descomponiendo hasta obtener el rango de la infelicidad absoluta. Es un tema muy importante, muy vigente ahorita el estudio de la felicidad, porque de acuerdo al estudio de la felicidad se ve la capacidad productiva. Si tú eres feliz en un trabajo, tú vas a entregarte con todo ese trabajo y vas a tener una alta productividad. Entonces, la escala de la felicidad no es una cosa simplemente que se le antojó a alguien, ¿no? Sino es algo muy vigente y muy importante. Se puede asignar códigos de respuestas, como por ejemplo, 0 no sabe, 99 no contesta, ¿no? Y para datos perdidos también. Bueno, entonces, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros vemos aquí, ¿no? Tenemos sexo, raza, religión, cualitativas, de naturaleza nominal todas. La escala de la felicidad y digamos la escala de lo que es ¿cómo le llaman? Calidad de vida, ¿no? Habíamos hablado de calidad de vida que, por ejemplo, es si comes, comes bien, comes solo, masticas bien, digieres bien, ¿no? Disfrutas la comida, la hueles, la percibes, la sabes, hay un buen nivel de palatabilidad, de disfrute, satisfacción, de masticación, etcétera, ¿no? La escala de la calidad de vida también incluye, por ejemplo, las relaciones con la familia, con los amigos, con tu pareja, el nivel sexual de la satisfacción también tiene que ver con tu desplazamiento, tu caminada, ¿no? Tu higiene, baño, etcétera, ¿no? Entonces aquí por ejemplo, son ordinales también, ¿no? Pero si vemos cuántos hermanos tienes, cuántos hijos tienes, estamos hablando de variables cuantitativas que se truncan un número entero, que serían discretas, ¿no? Y edad, por ejemplo, si yo la quiero dejar en decimales, continua. Cuando nosotros vemos los posibles valores de una variable, ¿no? Se suelen denominarse en 2 modalidades, ¿no? Se le llaman modalidades o modo. Las modalidades pueden agruparse en clases o intervalos de clase. Por ejemplo, en las edades,
puede ser menos de 20 años, de 20 a 50 años, más de 50 años. Esos son los famosos intervalos de clase. Hay intervalos de clase ordinales e intervalos de clase matemáticos, que tienes que sacar tu cálculo matemático de intervalo de clase. ¿No? Hijos menores de 3 hijos, de 3 a 5, de 6 a más hijos, porque de repente el interés incluye eso, ¿no? Estas modalidades de clase, por ejemplo, forman un exhaustivo y excluyente, ¿no? Un sistema exhaustivo y excluyente. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que entender, como les comenté en la sesión anterior, que las características fundamentales de los indicadores tienen que ser 3. Pertenencia al mismo tipo de clasificación, exhaustividad y mutua exclusión. Cuando hablamos de pertenencia al mismo tipo de clasificación, tienen que ser todas las categorías muy similares. Por ejemplo, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Profe, y si pongo excelente, bueno, regular, malo, deficiente, no, eso está totalmente mal. No, pero me han aplicado una encuesta que, no, momento. Dice bien claro, pertenece al mismo tipo de clasificación, la regla. Si es bueno, le sigue muy bueno. Si es malo, le sigue muy malo. Al medio, regular. Y si tú pones excelente, su contraposición es pésimo. Pero si alguien pone excelente, bueno, regular, malo, deficiente, está mal, porque el contrapuesto o el antónimo de deficiente es eficiente. Entonces, eso es totalmente mal planteado, ¿no? Entonces hay que tener pertenencia al mismo tipo de clasificación. Otra cosa es la exhaustividad, que significa que estén todas las alternativas, ¿ok? Y mutua exclusión o excluyente es cuando ninguna categoría incluye a la otra categoría. Por ejemplo, exhaustivo, no podemos olvidar ningún posible valor de la variable, ¿no? Mal, por ejemplo, ¿cuál es su color de cabello? Y le pones como 2 alternativas solamente, ¿no? Cabello rubio, cabello negro, ¿no? Castaño, etcétera. Y no completas con las alternativas, pero dices cuál es su grupo sanguíneo y pones 2 alternativas, o pones dos puntos para que se llene y pongan O positivo, etcétera, ¿no? O negativo, o por ejemplo, AB, A o B, ¿no? Entonces ahí sí tienes una posibilidad más completa. Y si estamos hablando de la mutua exclusión, nadie puede presentar dos valores simultáneos de una variable, ¿no? Por ejemplo, el estudio sobre el ocio. Esto está mal, ¿no? De las siguientes, ¿qué le gusta, no? El deporte, el cine, bien, ¿no? ¿Le gusta hacer deporte? Sí, no. ¿Le gusta el cine? Sí, no. ¿Por qué? Porque puede que a mí me guste el deporte y el cine. No significa que solo voy a marcar una, ¿no? Mal, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene? Ninguno, menos de 5, más de 2, pero más de 2 incluye a menos de 5. Menos de 5 es 4, más de 2 también es 4. Esto está muy mal planteado, ¿no? Entonces acuérdense de que tiene que ser exhaustividad y mutua exclusión. Y vamos a presentar esos datos de manera ordenada. Si nosotros tenemos una variable cualitativa, ¿ok? Una variable cualitativa. La variable cualitativa se va a representar de esta forma, ¿no? La variable cualitativa se va a representar con frecuencias y también se va a representar con porcentajes. Por ejemplo, género hombre, frecuencia 4, mujer 6, 40%, 60%. Hasta ahí es una forma de representar en tablas ordenadas una variable cualitativa. Si nosotros lo queremos graficar, vamos a hacer un gráfico, ¿no? En la cual vamos a representar el porcentaje de la distribución de lo que estamos analizando acá. Esta tabla de frecuencias y representaciones gráficas son dos maneras equivalentes de presentar la información y las dos exponen ordenadamente la información de una muestra, pero siempre y cuando sean de naturaleza cualitativa. Si esas variables de naturaleza cualitativa las trabajamos en orden de frecuencia, ¿ok? Las trabajamos en orden de frecuencia, vamos a tener algo muy interesante, ¿no? A ver, vamos a dar un ratito. Vamos a tener algo muy interesante. Se movió esto. Ok. Vamos a, por ejemplo, a tener, ¿no? A exponer la información recogida sin perder nada. Vamos a tener frecuencias absolutas, ¿no? Donde contabilizamos el número de individuos de cada modalidad. Por ejemplo, acá tenemos una frecuencia absoluta, ¿no? El total es 1517, sumando todo lo que está aquí abajo, ¿no?
Cuando tenemos frecuencias relativas o también llamadas porcentajes, ¿no? Esto es igual a la anterior, pero aquí se divide por el total para sacarlo en base a un porcentaje del 100%. Cuando hablamos de frecuencia acumulada es que sumamos dichos porcentajes o sumamos las frecuencias absolutas para tener un resultado más interesante, ¿no? Ok. Entonces, y eso es muy importante porque las frecuencias acumuladas suelen ser útiles en muchos estudios, ¿no? Entonces acá sumamos, ¿qué porcentaje de individuos tienen menos de 3 hijos? ¿No? Vamos a ver acá, el número de hijos, ¿no? Y nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿dónde está? Acá está. Menos de entre 4 y 6 hijos. De 4 a 6 hijos, si sumamos, nos va a salir 83.4%, ¿no? Con un hijo, ¿no? Tienen 13.6, con 2 hijos 13.5, ¿no? Y así vamos sumando todos hasta tener el 83.8%. Si nosotros tenemos los datos desordenados en una tabla, no nos va a dar visualización. En ese sentido, por ejemplo, tenemos género, hombre y mujer, tenemos hombre y mujer, 4, 6, ¿no? La frecuencia relativa, como la calculamos en porcentaje, 4 por el total, que es 10, igual a 0,4, que nos da 40%, 6, que es 6 por 10, que es el total, ¿no? 0,6, que significa 6 entre 100, que significa 60%, ¿no? Es el tamaño muestral, y nos sale, pues, la frecuencia relativa también se le denomina porcentaje, ¿no? Y si nosotros lo ordenamos aquí, ¿no? Y esta muestra está desordenada, si nosotros lo ordenamos, vamos a tener esta distribución, ¿no? Para tener una mejor visualización de los datos. ¿No? De la misma forma acá, ¿no? Cuando los individuos tienen menos de 2 hijos, también nosotros tomamos 2, 1, 0, ¿no? Y sumamos 375 más 455 más 419, ¿no? Y a ver, 419 más 255, ¿no? O un hijo serían 674 individuos, ¿no? Frecuencia con un hijo, ¿no? 1 y 2 hijos. Menos de 2 hijos, dice que 2 no está incluido, me estaba confundiendo. ¿Qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos? Si vamos a de 6 hijos o menos, vamos a sumar todo esto, ¿no? Pero en porcentaje, a ver, frecuencia relativa, ¿no? 97.3 está aquí, está en el 6, para eso nos sirve la frecuencia relativa, para ya ubicarnos donde nos queremos encontrar. ¿Qué cantidad de hijos es tal que al menos 50% de la población tiene una cantidad inferior a 2 hijos? ¿No? Y también nosotros podemos hacer el cálculo, ¿no? Entonces, y en ese cálculo, pues, nos va a salir, a ver, inferior a 2 hijos, ¿no? Frecuencia relativa, acá es porcentaje, entonces 69 punto, ¿no? Dice, una población tiene una cantidad inferior o igual a 2 hijos, inferior o igual, 69.5%. Muy bien, básicamente de eso es lo que se trata. Y reafirmando lo que hemos dicho, ¿no? Los gráficos de barras son para variables cualitativas, diagramas de sectores, también llamados tortas, también llamado pies, ¿no? También los pictogramas, que es esto que nosotros podemos ver aquí, que es fácil de entender, son con las clasificaciones, y esos son, pues, de una manera muy interesante cómo se expresan en variables cualitativas, ¿no? Los diagramas de barras, por ejemplo, las alturas son proporcionales a las frecuencias absolutas o si no las relativas, o con frecuencia o con porcentaje. Acá se pueden aplicar en algunos casos a variables discretas, sobre todo cuando construimos histogramas, así que hay que saber cuándo usarlo. Los sectores, las tortas, barras, pie, o también llamadas tartas o polares, ¿no? No usarlo con variables ordinales, porque acá no vemos jerarquía, solo vemos clasificación. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y aquí, pues, ¿no? En el área de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta también, o sea, el porcentaje, o relativa al total, ¿no? En el pictograma ya es mucho más fácil de entender, ¿no? Ves una figura de mayor tamaño, una de menor tamaño, ves gráficos trabajados de manera muy entendible y muy precisa. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos variables de naturaleza cuantitativa, variables
de naturaleza numérica. Esas variables de naturaleza numérica no pueden expresarse en tortas y barras. Yo he tenido la muy mala suerte de trabajar como asesor de tesis cuyos jurados les pedían a los alumnos que le pongan tortas y barras cuando eran variables numéricas, y eso, ¿cómo no debatir, discutir, entrar en conflicto con algunos colegas sin faltarles de repente o ser un poco incómodos con ellos y tratar de decirle qué es lo mejor, ¿no? Entonces creo que repasar es un poquito importante. Entonces acá, por ejemplo, cuando tenemos variables continuas o discretas, nosotros podemos hacer un histograma o podemos hacer diagrama de barras, ¿no? En función de las variables discretas o continuas, valen por frecuencias absolutas o relativas. El diagrama de barras, por ejemplo, para variables discretas, tienen una separación, ¿no? Dejo un hueco entre las barras para indicar que los valores no son posibles. O sea, no hay una continuidad. Sin embargo, el histograma o el polígono de frecuencias o las ojivas hay una continuidad, ¿no? O sea, dos puntos cualesquiera con la cantidad del porcentaje de la frecuencia, ¿no? Con un intervalo, pero hay continuidad, porque si nosotros vemos, hay un espacio infinito que comunica un valor con el otro valor, o sea, no se ha perdido, ¿no? Hay otra opción también muy importante que son los diagramas integrales. Cuando nosotros hacemos diagramas integrales, ¿no? Cada uno de los anteriores diagramas corresponde a un diagrama integral, ¿no? Y se realiza a partir de frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, esas frecuencias acumuladas nos van a permitir nosotros construir un siguiente gráfico para saber cómo va la tendencia o la ascendencia, ¿no? Indican para cada valor de la variable la cantidad o la frecuencia de individuos que poseen un valor inferior o igual al mismo. No lo construiremos con intervalos, ¿no? Bueno, ahorita, pero solamente para que tengan una opción. Y se pasan de los diferenciales a los integrales por integración inversa o por derivación, en un sentido más general, ¿no? Como lo han visto ustedes cuando han hecho su bachillerato, su secundaria, su academia preuniversitaria, ¿no? Entonces, cuando nosotros, saben ustedes, hacen una derivación, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y luego hacen primera integral y segunda integral, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos el nivel de las derivadas, ¿no? Y los integrales, es muy importante para construir los espacios de líneas crecientes o la función de una variable en relación a la otra, para describir el área dispersa de la derivación y la integración, ¿no? O sea, el área que cubre la influencia de las variables. Entonces acá tenemos una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa, y vamos a coger las frecuencias absolutas y la vamos a montar una encima de otra, y vamos a construir estas frecuencias acumuladas, ¿no? Y luego vamos a hacer también algo parecido con los diagramas diferenciales, ¿no? Donde nosotros tenemos pues las derivadas acumuladas o los diagramas acumulados que trabaja básicamente las integrales superpuestas, ¿no? Es muy importante cuando ustedes manejan derivadas e integrales saber cuál es la mejor opción para poder expresar la representación de una variable en función de la otra variable. Entonces, señores, como jugando, ya hemos visto, ¿no? Población, algo de muestra, definición de estadística, variables cualitativas, cuantitativas, presentación ordenada de los datos, frecuencias absolutas relativas acumuladas, representación gráficas como cualitativas y numéricas, y las numéricas, las diferenciales y las integrales. ¿Por qué? Porque esto es fundamental. Si no sabemos qué es variable cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, discreta y continua, no sabemos estadística. Tampoco sabemos investigación científica. Así que es muy importante saber la naturaleza de esto porque esto va a regir toda mi investigación. Vamos a hablar de lo que nos pidieron un poco, que es lo que está relacionado, ¿no? Con la distribución de datos en base a la mediana. Cuando nosotros tenemos la distribución de datos en base a la mediana, tenemos, por ejemplo, gráficos como el EDA, análisis exploratorio de datos, a través de la recta resistente de Zetackey. Tenemos también los troncos y hojas, o lo que se le llama también los box plot o los box and whisker plot, que son los diagramas de cajas con patillas o cajas y bigotes, que le llaman algunos. Entonces, esto un poco sale de lo clásico que se conoce, porque todo lo anterior se ha visto en función de lo cuantitativo,
en relación a variables que trabajan con la media. Pero ¿qué pasa si trabajamos con la mediana debido a que la distribución no es normal? Existen valores atípicos, valores offside, valores outlier, que significa valores fuera de lugar o valores muy fuera de lugar. Por ejemplo, yo tengo un salón de clase en los cuales hay gente más o menos de 18 a 24 años, pero existe dos personas de segunda carrera, una de 60 y una de 54. Esas dos personas de segunda carrera van a sacar que el promedio de mi aula es 35 años, y no es cierto, el promedio de mi aula debe estar aproximadamente en 24 años, porque estoy entre 18 y 25 años. Miento, debería estar en 21 o 22. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué pasa con estas personas muy mayores? Me van a desviar el promedio con una desviación, con una distribución de cola derecha. Eso significa que vamos a tener un error de inclinado a la margen derecha. Entonces, pero eso es una variable extraña que no controlé, una variable interviniente que no controlé, la edad, y por lo tanto permití que haya un sesgo con esta variable confusora que me jale y me distribuye y me malogre mi distribución normal, porque toda investigación se tiene que hacer en poblaciones homogéneas con distribución normal, si no, no hay hipótesis. Entonces yo tendría que sacar estas dos personas que vendrían a ser los valores offside, fuera de lugar, outlier, muy fuera de lugar, o far outlier, muy fuera de lugar, ¿no? Por ejemplo, que estos de acá los acompañe una persona de segunda carrera de 80 años, por decir, ¿no? Entonces serían valores muy fuera de lugar. Entonces, cuando tenemos esas condiciones y mis poblaciones son heterogéneas, no utilizamos el promedio, utilizamos la mediana. Y uno de los gráficos de la mediana es el método de tallos y hojas, o troncos y hojas. Entonces, aquí, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que los números de los datos están formados por dos dígitos, ¿no? Se hace una columna, ¿no? Con el primer dígito, que son las decenas, ¿no? Y también a la derecha, cada uno se escribe pues en una fila, solo el segundo dígito en unidades, ¿no? Y cada uno de los datos que tengan pues el primer dígito. Este trabalenguas lo vamos a ver de manera mucho más práctica, ¿no? Vamos a visualizarlo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos datos sin ordenar, ¿no? Tenemos peso de los estudiantes, por decir, ¿no? Vamos ordenándolos, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, a ver, 42 años, a ver, miren, 42, 40, ¿no? 42, 51, voy a coger todo lo que es base 4. Este 4 de acá, todo lo que es 4, 4, 4. Entonces, 42, acá está 4, 2, acá tenemos un 40, 4, 0, 48, 4, 8, 49, 4, 9, y así, ¿no? Hasta el último, que es 45, 4, 5, ¿no? Entonces, es muy importante que se ordene esta información, que se ordene. Es muy relevante que haya un orden, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá, no? Ya hemos seleccionado y ahora pues vamos a ordenar, ¿no? El 5. Acá tenemos, a ver, en el 5 tenemos 51, 56, 55, 52, 50. Y entonces vamos a tener acá desordenado, ¿no? 51, 56, 55, 52, 52, 50, 59 y así, ¿no? Luego tenemos con el 6, también los marcamos los desordenados, porque acuérdense que esto es de posición, 62, 63, 66 y 63. Entonces ahora vamos a ordenarlos, ¿no? Vamos a ordenarlos. Los que tienen 4, vamos a ordenar de menor a mayor. 0, 2, 3, 4, 4, 4, 0, ¿no? Entonces 40, 42, 43, 44, 40 y así, ¿no? Luego 50, 50, 50, 51, 51, 52, 52, porque si se fijan acá hay 250, ¿no? Y con el 6 también ordenamos. Este sería el tronco o el tallo, y este serían las hojas, ¿no? Entonces, y eso es muy bonito, y esto nos representa básicamente los datos en un gráfico que vamos a hacer, por ejemplo, ahorita en el análisis exploratorio de datos en el SPSS. Una variante de este método, en lugar de dividir el grupo de decenas, se divide en dos grupos. El primero abarcando dígitos del 0 al 4, y el segundo del 5 al 9. Es muy posible, y esto pues tengo 4, 4, ¿no? 4, 4, primer 4 de 0 al 4, ¿no? Y el segundo del 5 al 9. Luego tenemos acá el 5, ¿no? Hasta el 4, y luego acá, ¿no? Entonces tenemos bloques más pequeños y un tallo que tenga mayor visibilidad. El caso de las variables cualitativas, ya para establecer su graficación, ¿no? Y profundizando más al tema, ¿no?
se identifican todos los valores diferentes y se acumulan en una columna. Se agrega una segunda columna en donde se van registrando mediante una línea vertical las veces que van apareciendo todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que sean cualitativas, considero una variable de estudio, por ejemplo, color de polo, playera, de 25 estudiantes. Entonces vamos a ordenarlos rosa, gris, rosa, rosa, gris, azul, blanco, 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 para hacer una distribución de frecuencia, ¿no? Luego de esto voy a crear aquí el color, los que más se repiten, y acá la frecuencia las veces que aparecen. Y de manera muy simple voy marcando lo que son azules, ¿no? Voy marcando lo que son blancos, voy marcando lo que son cafés, voy marcando lo que son gris, negro, y luego los rosados, y finalmente los verdes. Y acá tenemos ya las frecuencias, ¿no? Azul tenemos 4, ¿no? Blanco tenemos 7, café tenemos 3, gris tenemos 4, negro tenemos 2, rosa tenemos 4 y verde tenemos 1. Esto que estamos haciendo viene, por si acaso, de un librito muy interesante que se llama Estadística para no estadística. Y hay una segunda versión que se llama Estadística para todos. O sea, no te asustes de la estadística, que es más fácil de lo que crees, ¿no? ¿Ok? Entonces, tabla de frecuencia de datos, por ejemplo. Una vez que se tengan ordenados los datos, se acumulan en una tabla de distribución de frecuencias, o tabla de frecuencias, ¿no? Y aquí la tabla básicamente es una tabla de valores XY, donde X representa el dato y Y representa la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? La frecuencia es el número de veces que aparece cada dato. Hay dos clases de tabla de frecuencias, para datos no agrupados y para datos agrupados, ¿no? La tabla de frecuencias para datos no agrupados está formada por dos columnas, una para la variable x1 y otra para la frecuencia f, ¿no? A esta frecuencia se llama frecuencia absoluta o frecuencia observada. Por ejemplo, veamos un ejemplo muy sencillo aquí para ver esto, ¿no? Muy sencillo para ver esto. Entonces vamos a no verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal frecuencia para pesos de 25 alumnos. Estos alumnos, bueno, pesan 40 kilos, 42, 43, 44, por acá, ¿no? 60, 66. Entonces tenemos primero las frecuencias, ¿no? Vamos a ordenarlas, ¿no? 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49 y así, ¿no? 52, 55, 57, 66, etc. Luego de ello, pues, vamos a contar, ¿no? 40 cuántos, 41 cuántos, y así vamos a ir contando para ver cuántos nos aparecen, ¿no? De cada grupo total, ahí tenemos los 25 estudiantes, ¿no? Esta es una tabla de frecuencia de los pesos de los alumnos, una muy simple. Cuando tocamos el tema de frecuencia acumulada, relativa y acumulada, por lo regular se agregan a las columnas de la frecuencia, ¿no? FR y la frecuencia acumulada FA. La frecuencia relativa se obtiene mediante un cociente, ¿no? De la frecuencia y el número total de datos. Entonces, FR es igual a la frecuencia sobre el número de la muestra. La frecuencia acumulada es muy simple, se obtiene sumando las frecuencias anteriores o las frecuencias de un dato dado. Vamos a hacerlo de manera muy sencilla, muy simple para saber que esto es fácil, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 40 y acá tenemos un dato. ¿Y cuántos son en total? 25 alumnos. La frecuencia relativa vendría a ser el porcentaje de 1 sobre 25. 0,04. Igual la otra, igual todo lo que tiene 1, 0,04, de una vez lo completo. Cuando tenemos 2, es 2 sobre 25. Entonces vamos a llenar 0,08, 0,08 y se completó todo, ¿no? Entonces la frecuencia relativa vendría a ser el porcentaje. Mientras que la frecuencia acumulada va a ser, pues, los datos que se van acumulando, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, siempre se hace así, ¿no? 3 más 2, 5, 5 más 1, 6, 6 más 1, 7, 7 más 1, 8, 8 más 2, 10, 10 más 2, 12, ¿no? 12 más 2, 14, 14 más 2, 16, 16 más 2, 18, acá más 1 más 1 más 1 más 1, 19, 20, 21, 22, 22 más 2, 24 y 24 más 1, 25. Facilísimo, miren lo sencillo que es trabajar la estadística, ¿no? Estas son frecuencias, ¿no? Y acá la frecuencia relativa final me va a dar la unidad, ¿no? Unidad, porque esto si lo multiplico por 100 se convierte en porcentaje. 100% y todo lo multiplico por 100, esto será el 8%, 8%, 8%, el 4, 4, 4 y así sucesivamente, ¿no? Con todo lo que está acá. Muy bien, acá siempre ve el número total. Ok.
Ahora vamos a ver un poco la frecuencia porcentual, ¿no? La frecuencia porcentual o F% o por ciento F, que se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. La frecuencia relativa acumulada, FRA, se obtiene sumando las frecuencias relativas anteriores a un dato dado. Y la frecuencia porcentual acumulada se obtiene sumando las frecuencias porcentuales acumuladas en un dato dado. Pero veamos el trabalenguas en vivo, ¿no? En el plano de la tabla, para que no enredarnos con palabras, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar ahora de intervalos de clase. Vamos a poner intervalo de clase. Por ejemplo, yo he hecho un intervalo de clase que son un límite inferior y un límite superior de datos posibles y reales que los pueda o los deba haber medido en mi investigación, y yo elegí pues un intervalo de clase de 38 a 42, de 43 a 47, de 48 a 52, 53 a 57, 58 a 62. Como vemos acá, mira, 38, 39, 40, 41, 42, tenemos un intervalo de clase de 5. 43, 44, 45, 46, 47, más 5. 48, 49, 50, 51, 52, más 5. Entonces tenemos que nuestro intervalo de clase es 5. Entonces estamos entre 5, 5, 5, 5, 5 de cada del mínimo y el máximo. El punto medio, o la media de cada intervalo de clase, ¿no? El promedio de cada intervalo de clase es 40 para el primero, 45 para el segundo, 50 para el tercero, 55 para el cuarto, 60 para el quinto y 65 para el sexto. Frecuencias tenemos entre 38 y 42. Para ver ese intervalo de clase tenemos 2 casos. Para 43 y 47, 4 casos. Para el siguiente, 8 casos. Para el siguiente, 5. Luego 3, 3. Pero si esto lo convertimos en una frecuencia relativa, ya habíamos calculado, ¿se acuerdan? Esto, ¿no? Vamos a dividirlo sobre la totalidad. ¿Se acuerdan qué hicimos acá? 1 sobre 25, 2 sobre 25. Entonces acá diríamos, ¿no? 2 sobre 25, 0,08. 4 sobre 25, 0,16, etcétera. Pero eso ya lo vimos. Ahora vamos a multiplicarlo por 100. 0,08%, 8%, 16%, 32%, ¿no? Y así vamos nosotros a coger nuestros intervalos de clase de manera sencilla y práctica, ¿no? Sencilla y práctica. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Cómo se van trabajando, ¿no? Si multiplicamos 0,12 por 100, 12%, 12%, 100%. La frecuencia acumulada, ¿no? ¿Se acuerdan? La frecuencia acumulada, 2, 6, ¿no? Entonces, entre este rango de acá hay 2, ¿no? Acá luego está 6, porque es 2 más 4, 6, 6 más 8, 14, 14 más 5, 19, 19 más 3, 22, y así. Luego tenemos, ¿no? ¿No? Acá las frecuencias acumuladas, ¿no? Acá tenemos 2 sobre 25, y así vamos a dividirlo entre 25, siempre continuando hasta que dé la unidad, y finalmente el porcentaje acumulado, vamos a sumar el anterior en cuanto a porcentajes hasta llegar al 100%. Entonces sería multiplicado por 100. 8%, 24%, 56%, 76%, 88% y 100%. Vemos de manera facilísima cómo se trabaja esta situación de las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, ¿no? Ok. Cuando observamos las gráficas para los datos, existen 2 tipos de gráficas más usuales. Para estos datos numéricos tenemos el polígono de frecuencias y tenemos el histograma. Otros gráficos son gráficos de barra, pictograma, gráfico circular o pastel, pero estos son para variables cualitativas y las primeras para las variables cuantitativas, como les estaba explicando, ¿no? Entonces, un gráfico de frecuencias, por ejemplo, podemos tener también un gráfico lineal, ¿no? Y en gráfico lineal podemos expresar el comportamiento de una variable, ¿no? Formado por un segmento de puntos. Y, por ejemplo, podemos tener, por decir, cantidad de muertos de COVID, ¿no? Cantidad de muertos por COVID y punto, ¿no? Pero si queremos, lo representamos en diferentes proporciones, ¿no? Este polígono de frecuencias puede estar por años, cantidad de muertos por COVID, por años, por años, por años, ¿no? Y esto se hace con las frecuencias, ¿no? Como vemos aquí, el intervalo de clase está aquí, acá tenemos el punto medio o la media y acá tenemos la frecuencia. Entonces vamos construyendo esto con los puntos medios, que serían el punto medio de cada uno de los intervalos de clase, y luego vamos viendo las frecuencias, ¿no? De 40 hay 2, de 45 hay 4, de 50
hay 8 y así, ¿no? Corresponde todo esto a lo que ustedes pueden visualizar acá. Entonces el eje Y puede ser sustituido por las frecuencias relativas o porcentuales. ¿Qué tal si lo convertimos en porcentaje, no? Frecuencia relativa, la vamos a colocar acá con sus decimales, ¿no? Y continúa el polígono de frecuencia, pero si queremos lo podemos convertir en porcentaje de 0,35% y continúa viéndose también el polígono de frecuencia de esa manera. El histograma, a las finales, no es otra cosa que un grupo de frecuencias acumuladas numéricas, ¿no? Entonces aquí en el histograma tenemos una representación gráfica, ¿no? Y los datos se dan pues mediante una sucesión de rectángulos. Está formado por rectángulos cuya anchura, ¿no? Representa a cada uno de los intervalos de clase. ¿Ok? Muy bien. Además, está formado por rectángulos, ¿no? Representa esto. El eje X están los límites verdaderos, ¿no? Y los puntos medios. Y el eje Y están las frecuencias. Entonces, como vemos, acá está el histograma. Si queremos, le hacemos nuestra curva o campana de Gauss o curva de distribución normal. No, acá vamos a hacer pues un histograma, ¿no? Por ejemplo, si ya saben, si estaban separados, estamos trabajando los intervalos de clase y espacios entre una variable y otra, ¿no? Generalmente para discretas. Acá tenemos 40, 45, 50, 55 y vamos distribuyendo los datos donde acá están las frecuencias y acá están los valores, ¿no? Por ejemplo, con frecuencias relativas tenemos el histograma de esta forma, ¿no? Vamos a acumularlo con la frecuencia relativa, que el máximo es la unidad, no el 100%, y nos sale de esta manera. Pero si lo convertimos en porcentajes, ¿no? Saldrá de esta forma con el 35% máximo y un 0% mínimo. Otra forma interesante de poder representar la información de naturaleza, digamos, exploratoria, es la famosa pirámide poblacional. Cuando nosotros hacemos una pirámide poblacional, por ejemplo, acá tenemos a las mujeres y acá tenemos a los varones. Acá tenemos los porcentajes de distribución y generalmente aquí tenemos la edad, ¿no? O algunos representan esto también en miles o millones. La idea es de que esto nos represente, ¿no? Entonces acá tenemos una pirámide poblacional cuya base es ancha, o sea, no hay muchos recién nacidos ni muchos niños. La mayor cantidad de población está entre 24 y 64 años, población madura, y tenemos un ensanchamiento de la tercera edad muy importante, que no puede ni podrá ser soportado en el futuro, quizá por las masas jóvenes. Es muy importante tener en cuenta este gráfico de pirámide poblacional porque se clasifica en base a sexo, hombre y mujer, ¿ok? Y también las frecuencias, las proporciones se encuentran en la parte inferior y los rangos de edad o los intervalos de clase se encuentran a la izquierda respecto de la edad. La ojiva es un sistema muy interesante que también es contemplada, ¿no? Y esto representa la frecuencia acumulada mediante un gráfico de línea, ¿no? Que se acumula a través de los datos. El eje X están los puntos medios y el eje Y las frecuencias acumuladas. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos intervalos de clase nuevamente con nuestra tablita que hemos hecho, ¿no? De 38 a 42, de 43 a 47, 48 a 52, 53 a 57, y acá tenemos nuestro punto medio, nuestra frecuencia relativa y nuestra frecuencia acumulada. El intervalo de clase lo hacemos, el ojiva lo hacemos con los intervalos de clase y la frecuencia acumulada, o con los puntos medios y la frecuencia acumulada. Como verán, acá están los puntos medios, y acá tenemos la frecuencia acumulada, ¿no? La primera es 2, la segunda es 6, 14, y así va creciendo, ¿no? Va creciendo, 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 pero es frecuencia acumulada. Realmente la distribución vendría a ser de esta manera, ¿no? No de esta forma, pero es acumulada, así que va acumulando el anterior, sumando el anterior, sumando el anterior. Usando la frecuencia acumulada y la frecuencia porcentual, por ejemplo, ¿cómo nos saldría, no? Acá tenemos la frecuencia acumulada y acá tenemos la frecuencia porcentual, ¿no? Que está, como máximo valor, está la unidad, ¿no? El 1. Y acá tenemos con porcentaje, ¿no? La frecuencia porcentual acumulada, ¿no? Con por ciento, el 100%. Y acá tenemos nuestra ojiva. Bueno, para el gráfico circular es muy importante que se tome en cuenta porque en el gráfico circular, básicamente, como les explicaba al inicio de la introducción, se usa para variables de naturaleza
cualitativa, ¿no? Y la naturaleza de las variables cualitativas, básicamente, si tienen de 4 a menos categorías, se usa un gráfico circular. También llegará a ser llamado pastel. Bueno, sale otro nombre, ¿eh? Solo representan datos de frecuencias relativas y frecuencias porcentuales. No hay más, no hay forma mayor para que represente otra cosa. Y se debe dividir el área del círculo de manera proporcional a la frecuencia, ¿no? Agregamos una columna en nuestra tabla, ¿no? Esta tablita que hemos estado construyendo de frecuencia relativa al círculo, ¿no? Que es multiplicando la frecuencia por 360 grados para mostrar la parte proporcional del círculo y los grados en lo que corresponde. Entonces, frecuencia por 360 grados. Acá está frecuencia por 360. Y a las finales obtenemos, ¿no? La frecuencia relativa 0.08 por 360. Nos sale 28,8, que son los ángulos, ¿no? 57.6, 115.2, 72, 43.2, 43.2. Esto de acá va a ser un segmento angular de la torta, ¿no? Un segmento angular. Y acá está, el ángulo exactamente se basa en esa información, ¿no? Estos son los ángulos. Y acá está, ¿no? Los porcentajes, la frecuencia porcentuales que están aquí, ¿no? Si lo multiplicas esto, 12%, 32%, etcétera. Y acá la proporción del círculo que va a ser contenida, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos un ejemplo muy interesante, que esta tabla de frecuencias, por ejemplo, azul, blanco, café, gris, negro, rosa, ¿ok? Se representa en un gráfico de torta. Sino que acá tenemos un problema con nuestro amigo autor de este trabajito, y ese libro autor muy interesante colocó un ejemplo impropio, ¿no? Acuérdense que eran solo 4 categorías como máximo. De 5 más categorías se usan barras. Pero que hay un error, ¿no? Que contempla, pues, muchas tajaditas, ¿no? Porque debería ser como máximo 4. De 5 más barras. El gráfico de barras, básicamente, ¿no? Se traza igual que un histograma y solo las barras se dibujan separadas unas de otras, ¿no? La escala del eje es para mostrar categorías o intervalos o números no consecutivos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, carreras y alumnos, ¿no? Se entrevistaron 8 alumnos de medicina, 11 de mecánica, 8 de civil, 3 de agronomía y así, ¿no? Y acá lo distribuimos, ¿no? 8, 11, ¿no? Lo distribuimos para que puedan ser observados y representados. Bueno, entonces, un poquito ya entrando a otros menesteres, ya hemos visto cómo se grafica la variable cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, discreta, continua, cómo se utilizan los histogramas, cómo se emplean algunos valores importantes, pero ahora vamos a hablar de un tema llamado distribución normal, ¿no? Y aproximada a los valores, ¿no? Por ejemplo, la desviación media más la desviación estándar, más o menos se encuentra en el 68% de toda información estadística. La proporción media, más o menos 2 veces la desviación estándar, se encuentra en el 95% de los datos. Y la media, ¿no? Más o menos 3 veces la desviación típica o estándar, se encuentra pues en el 99% de los datos. Esto es un dato clave para poder hacer una interpretación adecuada. Este es un histograma de frecuencias y acá tenemos, digamos, una curva simétrica con distribución normal. Supongamos que estos son notas de alumnos del curso de neuroanatomía. Entonces, la nota promedio del salón es 9. La mayoría de los alumnos oscilan entre 5 y 14. Y digamos, de 15 para arriba son gente fuera de lo normal. Y de 3 para abajo son gente fuera de lo normal, porque a lo mejor están muy ocupados o están trabajando y por eso sacan bajas notas. Y esto quizás son genios y no tiene nada que ver con el sistema de enseñanza y por eso siempre sacan buenas notas. Pero esta es la curva normal. Aquí es el promedio de todos, ¿no? La media de una campana de Gauss de un histograma coincide con la recta numérica, el valor de 0. Acá tenemos una simetría izquierda. Digamos, esto es un salón de doctorado, donde todas las personas están entre 50 y 70 años. Y tenemos por acá, pues, algunas alumnas o alumnos de 23, 24 años. ¿No? Un grave error. Que lo alargan hasta por acá.
pero la mayor concentración está por aquí, ¿no? Entonces tenemos casitos dispersos que me alargan la simetría de la izquierda. O puede ser la simetría de la derecha, ¿no? Donde todos sean jóvenes, por ejemplo, de 20 a 30 años, y por acá está gente de 70, 80, ¿no? Que esté desviando y prolongando esta simetría hacia la derecha. Un dato muy, muy, muy importante es que se tengan en cuenta las curvas. No toda población se comporta de la misma forma. Si preguntamos, ¿cuál población es más normal? Yo diría que la roja, porque tiene menor dispersión, menor rango, ¿no? Menor cantidad de valores máximos y mínimos, y por lo tanto, pues, este de acá es una población, digamos, más homogénea. Acá más heterogénea y acá mucho más heterogénea, ¿no? Porque para que controles la variable interviniente, como es, por ejemplo, la edad o cualquier otra variable que está aquí, tienes que tener una población homogénea, no una población heterogénea. Y mientras más angosta esté la curva, significa que casi todos están en condiciones similares. Hablando un poco de la moda. Cuando hablamos de la moda, sabemos que algo que está de moda es cuando es el valor que más se repite. ¿Ok? Entonces, la media, la mediana y la moda. La mediana son idénticas en una distribución simétrica. La mediana puede ser idónea cuando hay distribuciones sesgadas, cuando los casos que le dije hay una persona mayor o muy menor, ¿no? Y al contemplar el valor central, no se afectan los valores extremos, ¿no? Sin embargo, no hay un criterio único para aplicar alguna de las tres medidas. Adicionalmente a esto, la mediana no solamente va sola, la mediana se acompaña de un valor muy interesante que se llama cuartiles. Los intervalos intercuartílicos son más o menos de la siguiente forma. Imagínense ustedes que compran 1 kilo de azúcar. Tenemos cuarto de kilo de azúcar, medio kilo de azúcar, 3/4 de kilo de azúcar y 1 kilo de azúcar. El cuarto de kilo de azúcar es Q1. Medio kilo de azúcar es Q2. 3/4 de kilo de azúcar es Q3. Quiere decir que en el cuartil 1 llega al 25%, en el cuartil 2 al 50%, en el cuartil 3 al 75%. Y se acabó el asunto. Así de sencillo es trabajar con los cuartiles, ¿no? Entonces tenemos cuartil, ¿no? 1, Q2 y Q3. 25%, 25%, 25%, 25%, 4/4, por se llama cuartil. Cuarta parte. De 0 a 25, caen 25, cuartil 1. En el 50, cuartil 2. En el 75, cuartil 3. Y el 100% ya es el máximo, ¿no? Cuartil 1, la mediana, cuartil 3 y el máximo. Hasta aquí tenemos el 25% y hasta aquí 25%. Y así. Pero no solamente el cuartil es una expresión muy interesante que nos da, pues, los valores de la mediana y sus respectivas distribuciones y sus respectivas, digamos, dispersiones, sino también tenemos los percentiles. Y los percentiles, señores, no son otra cosa que hay que dividir en dos partes las observaciones. Por ejemplo, en percentil 20, ¿no? El valor que se deja por debajo de 20 y por encima de 80 observaciones, por decir. ¿Ok? Entonces vamos a definir un límite, un corte, ¿no? Por ejemplo, el percentil 20 y luego 80. Cuando se establecen los percentiles de tabla de crecimiento y desarrollo del doctor Luchenko, para ver el CRET y el PAI, y vemos que, por ejemplo, un niño a los 17 años, según la tabla de la doctora Luchenko de los percentiles, debe tener 1,78 m de estatura, y la mujer 1,65 m, pues le decimos a la doctora Luchenko, oiga, esta tabla es para rusos, no es para peruanos. Bueno, pero es la regla de la OPS y de la OMS, ¿no? Entonces nos tenemos ahora que retractar porque ya encontramos peruanos que pasan del 1,80 m tranquilamente, un gran promedio de peruanos de un estrato de nivel medio alto, pasa del 1,70 m tranquilamente hasta 1,85 m, teniendo una media de 1,78 m. Entonces esto significa que no es que sea para extranjeros, sino que nuestras condiciones de repente han mejorado en cuanto a alimentación y vivienda, ¿no? Bien, entonces cuando presentamos los datos cualitativos, así como hemos visto que tenemos la media, moda y mediana para los cuantitativos, los cualitativos nada más se presentan en porcentajes, en número de casos o frecuencias. Y lo más importante en y otros tipos de cocientes, ¿no? Por ejemplo, la proporción de mujeres con síndrome X es del 82%, ¿no? 52 de 67 casos, ¿no?
Cuando hablamos de los gráficos, para usarlos aquí, ¿no? No es otra cosa que imágenes que combinan utilización con sombreado, colores, puntos, líneas, ¿no? Que permiten expresar las variables. Las gráficas, su utilidad no es que se vea bonito, ¿no? Es simplemente organizar los datos, observar patrones, observar relaciones, comparar distribuciones, visualizar rápidamente una distribución de datos y visualizar y obtener y comparar medias estadísticas. Los gráficos son muy útiles y hay que saber utilizarlos en el momento que corresponda. La calidad de un gráfico estadístico consiste en comunicar ideas complejas con precisión, claridad y eficiencia. A veces tenemos una tabla de 18 categorías con unas 9 columnas. El gráfico de repente nos va a sintetizar, resumir y mostrar de mejor forma los resultados de la investigación. En ese sentido, pues, ¿no? Nos tiene un gráfico que inducir a pensar el contenido más que la apariencia, ¿no? Que este gráfico no debe distorsionar la información proporcionada por los datos. Y también no nos gustaría que este gráfico tenga mucha información, sino lo más resumida y sintética posible. Pero principalmente que favorezca la comparación entre los grupos de datos y de relaciones entre sí mismos para una secuencia temporal. Es muy importante en los gráficos. Esto ya lo hemos visto, diagrama de tallos y hojas, ya hemos visto diagrama de barras, también hemos visto histograma, ya hemos visto las tortas o pasteles. Un poco para hablar de la dispersión de puntos, acá tenemos el eje X, una variable independiente, y el eje Y, una variable dependiente, ¿no? Y en cuanto a esas variables, pues, se plantean un poco su medida, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso, ¿no? Si nosotros observamos, ¿no? En la parte inferior, un ratito, en la parte inferior tenemos las frecuencias, ¿no? A ver, ahora sí. En la parte inferior, ¿no? Tenemos aquí, pues, por ejemplo, una expresión de puntos. Esfuerzo físico, rendimiento físico, dolor, vitalidad, salud, fuerza social, etcétera, rol emocional. Aquí tenemos los hombres de rojo y las mujeres de amarillo, y acá las frecuencias relativas, ¿no? Y aquí tenemos una distribución de puntos muy sencilla. Bueno, eso solamente para volver a presentar el gráfico de los cuartiles. Si nosotros tenemos una mediana, ya que está al medio, y tenemos los cuartiles, que son cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, cuartil 25, cuartil 75, cuartil 50, que es la mediana, tenemos el mínimo y el máximo, y acá tenemos la mediana al centro, el cuartil 1 en el límite de la caja inferior y el cuartil 3 en el límite de la caja superior. Por eso le llaman caja con patía, su patía a la derecha, su patía a la izquierda, y tenemos nuestra cajita al medio, ¿no? Es muy importante de entender que esta diagrama de caja con patías nos va a mostrar más claramente una información sintetizada, pero siempre y cuando nos hayamos eliminado, o acá mismo nos va a poder mostrar la eliminación de los valores outlier y far outlier. Bueno, acá tenemos los intervalos de confianza, que es un gráfico muy similar donde nos permite una dispersión mínima máxima en relación a la desviación estándar para ver cuánto vale nuestro resultado de media, ¿no? Nuestros resultados con la media. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recomendaciones para un gráfico, ¿no? Si es estético, si fomenta la lectura y la comprensión. Debe ser sencillo, debe ser claro, usar el color debe ser moderado y bien elegido. He visto un fucsia, anaranjado, escandaloso y verde fosforescente. Eso no se usa, ¿no? Tiene que ser colores pastel, pero serios. Usar líneas finas, eliminar las superfluas, ¿no? Usar grids si es necesario, un balance entre el espacio de los blancos y datos, ¿no? El blanco y los datos, idealmente no hay que acudir al texto porque el gráfico debe ser autoexplicativo, un balance entre el texto, tabla e imágenes y combinar el texto con tablas insertas. Muy bien. Voy a pasar a una práctica rapidísima del SPSS en la cual les voy a resumir rápidamente lo que implica este trabajo, ¿ya? Vamos a compartir pantalla y vamos a ver nuestro SPSS que ya debe estar apareciendo por aquí. Un segundo, por favor. Ahí tenemos el SPSS que nos está apareciendo.
y vamos a abrir una base de datos cualquiera para poder hacer un pequeño análisis, ¿no? A ver, vamos a coger una base de datos. A ver, a ver. Ahí está. Por ejemplo, esta base de datos. Tenemos acá variables cuantitativas, tenemos variables cualitativas, tenemos variables dicotómicas, tenemos otro tipo de variables. A ver, voy a tratar de utilizar lo que nos corresponde. Primero voy a hacer un análisis exploratorio de datos, que fue una de las pedidos, me voy a analizar, voy a estadísticas descriptivas y me voy a explorar. Quiero explorar, por ejemplo, la edad. Me gustaría explorar la edad, ¿no? Ahí está la variable edad, para poder ver toda su distribución y ver cómo nos da todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, aquí. Si nosotros vemos la edad, la media de la edad es 31.7 años en esta investigación con una desviación estándar, un error estándar de 0,99. El límite inferior de los intervalos de confianza calculados al 95% de confianza y 5% de error es que oscila este estadístico, esta media, entre 33, entre 29 y 33. Los intervalos de confianza son muy ajustados, lo cual quiere decir que el trabajo está muy bueno. La media, ¿no? Recortada es de 31.6, la mediana 32 años, la varianza 30 años, la división estándar 5.5, el mínimo, acá está la media, el mínimo valor 23 años, el máximo valor 42 años, el rango, que es la distancia entre el mínimo y el máximo 19, el rango percentil 8, ¿no? La asimetría 0,37 y la kurtosis 0,78 en negativo. ¿Ok? Y como vemos, esta sería nuestra forma de representar. Pero también hizo otra cosa, ¿no? El SPSS hizo el gráfico de troncos y hojas, o tallos y hojas. Acá tenemos, ¿no? Frecuencia 3, ¿no? Acá tenemos el STIAM y acá tenemos el LIFT, ¿no? El STIAM, LIFT, tallos y hojas. ¿No? Y acá tenemos 23, 23, 24 años, 24, ¿no? 26, 26, 27, 27, 28, 28, ¿no? 31, 32, 32, 33, 34 y así, ¿no? Y hasta acá que dice 42, 42, 42. Y acá tenemos una tabla, un gráfico de caja con patillas. Tenemos la caja con sus dos patillitas, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. 0%, cuartil 1, cuartil 2 o mediana, cuartil 3, cuartil 25, cuartil 50 o mediana, cuartil 75. Y acá todo esto, el 100%. Es una población normal porque no tenemos valores offside o far outlier que debería estar acá expresado con asteriscos. De repente lo va a aparecer en otra variable. Básicamente nosotros hemos hecho un poquito la distribución de frecuencias, vamos a estadísticos descriptivos y frecuencias y vamos a elegir unas variables cualitativas para ver cómo se distribuyen. Por ejemplo, grado de instrucción, estado civil, procedencia, ocupación, religión, profesión y digamos acá una que sea un poquito ordinal, a ver, para que nos salga algo diferente que no sea convencional. Acá está, la 21, motivación. Introducimos estas, ¿no? Y vamos a ver ahora motivación, que sería la 21. Ok, ¿dónde está? Más arriba. Aquí está. Motivación. La 21. Listo. Entonces, como son frecuencias y porcentajes, voy a elegir grafiquitos, voy a elegir tortas, a ver, sectores, y luego le voy a dar continuar, ¿no? Y luego le voy a dar clic a aceptar. Entonces veamos cómo hacemos este trabajo. Bueno, tenemos solteros, frecuencia relativa 6, ¿no? Frecuencia porcentual 18.8, acá tenemos el porcentaje válido, o frecuencia porcentual acumulada, ¿no? El porcentaje acumulativo, etc. ¿Ok? El porcentaje válido y la frecuencia acumulada, o el porcentaje la frecuencia porcentual acumulada. Soltero, a ver, yo lo veo así. 6 casos de 18,8%, casados 18 casos, 56,73%, convivientes 7 casos, 21,9% y divorciado 1 caso, ¿no? Y así sucesivamente con secundaria, costas y reserva, ¿no? De la costa, no, sí, de la costa y reserva, costa 28%, sierra 21%, selva 6,9% y acá hay 14 que no dieron información.
Ocupación, no, ama de casa, ¿no? Para esto sirve, ¿no? Para ver cómo están las distribuciones. Y acá tenemos nuestros grafiquitos de tortas, que nos van a explicar, esta torta, por ejemplo, no debería aplicarse, para ocupación debería ser una barra, ¿no? Entonces voy a editar una tortita, ¿no? Gran instrucción, por ejemplo. Entonces voy a editar la tortita, voy a hacerla más bonita porque ese PCC no está muy bonito. Le voy a dar ahí los datos numéricos, pero estos numéricos los tengo que eliminar porque me importa a mí la frecuencia porcentual. Voy a introducir el porcentaje y ahí tenemos el porcentaje. Pero además le quiero dar pues una profundidad y ángulo muy interesante. Si lo dejo en 5% va a ser una pizza y lo que quiero es una torta, ¿no? 25%. Ok, y además yo voy a cambiarle los colores a cada uno de estos para que pueda de alguna forma en relleno y borde mostrar los colores serios que les indiqué, ¿no? Colores bastante serios como lo que yo estoy colocando, ¿no? Y de repente aquí un color un poco más neutral. Ya está, ¿no? Aceptamos, aplicamos, y ahí está. Y aquí sí tenemos una torta bien diseñada y creada para los fines de nuestra investigación. Pero vemos que aquí también va torta. Acuérdense, las tortas eran hasta 5 categorías, pero a la profesión parece que podemos hacer barras, ¿no? Entonces vamos a hacer barras en la profesión. Entonces vamos a, como ya está analizado acá todo en bloque, no quiero malograrlo, me voy a hacer un análisis independiente de barras, me voy a gráficos, me voy a cuadrólogos antiguos, me voy a quitar las barras y voy a colocar la variable profesión, ¿no? Profesión del jefe de la familia. ¿Dónde está? Profesión del jefe de la familia. Ahí está, profesión del jefe de la familia. Voy a introducir esa variable y luego le voy a dar clic en aceptar. Y tenemos, miren, qué bonito. Entonces vamos a repasar un poco la regla. Si tenemos de 0 a 4 de 0 a 4 indicadores, es barra. O 4 a menos indicadores. De 5 a más indicadores son tortas. De 5 a 10 indicadores son tortas verticales. Me estoy confundiendo, sorry, disculpa. De 4 a menos indicadores son tortas. De 4 a menos indicadores son tortas. De 5 a más indicadores son barras. De 5 a 10 barras verticales y de 11 a más barras horizontales. Contemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y como ven ustedes, está horroroso, ¿no? Los valores por aquí no se puede visualizar bien, también adelgazadas las posiciones, así que lo invierto. Las barras horizontales, como cuando comparan países, ¿no? Entonces le vamos a colocar aquí, pues, sus valores, sus porcentajes, ¿no? Con etiquetita de aquí. Pero vamos a eliminar el recuento y vamos a colocar lo que es este porcentaje, ¿no? Y ahora sí se ve mejor. Pero además vamos a darle un retoque y vamos a darle relleno y borde. Quiero un color serio, ¿no? Y ahí tenemos nuestro gráfico de barras horizontales. Si quiero lo puedo poner en 3 dimensiones también, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Ahora vamos a ver dos variables cuantitativas. Por ejemplo, me voy a gráficos. Me voy a dispersión. Y voy a definir una variable numérica con otra variable numérica. Por ejemplo, voy a ir a la base de datos y ver dónde hay variables numéricas. Y ahí tenemos edad, pero por acá tenemos número de hijos. Ajá, perfecto. Vamos a ver los hijos. Entonces vamos a ver hijos, 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 hijos. No lo encuentro, un ratito. Hijos, su primer embarazo, el número de hijos, mencione, dice mencione, ¿no? Entonces acá debe decir mencione. Menciono el número de hijos en variable X y digamos el número de hijos que tiene es deseado. No, pero este deseado ya es otra cosa. ¿Cuántos le hubiese gustado tener? Ahí está, el número que tiene con la cantidad de que hubiera gustado tener. Y voy a dar una explicación en este diagrama de dispersión. Tenemos qué número de hijos tiene y cuánto le hubiera gustado tener, ¿no? Entonces voy a dar doble clic para establecer una función, una recta de regresión de líneas cuadrados. Le voy a dar primero, voy a hacer aquí, voy a hacer una línea de interpolación, ¿no? Para trabajar un poco cómo se comportan estas variables. Entonces diré, no es lineal, no es cuadrática, no es cúbica. Entonces me voy a ir a elementos y voy a dar línea de ajuste total. Cuya línea de ajuste total me va a dar, siempre fíjense en esto, por favor, un R cuadrado lineal de 0,3. O sea, 30% de las variables del número de hijos que usted tiene
dependerán o no de los números de hijos que le hubiese gustado tener. 30%. Entonces, no parece ser. A ver, vamos a ver si hacemos una cuadrática. Y sube a 30.05. Sí, tiene un mejor comportamiento, pero estoy casi seguro que es una forma de S, es una cúbica. Ajá, es una cúbica, porque tenemos 40% de influencia de la cantidad de hijos que tiene versus lo que le hubiera gustado tener. Y acá tenemos la función matemática, ¿no? La función matemática. Esa función que está aquí, ¿no? Y acá tenemos, esto es un diagrama de dispersión, que nos muestra la red de regresión de mínimos cuadrados, nos muestra la función, nos muestra una línea de interpolación y la línea de interpolación total, ¿no? Para poder ver cómo se comportan las variables dispersadas en un cruce de dos cuantitativas. Pero podemos también hacer un box and whisker plot, ¿no? Un diagrama de caja con patillas. Vamos a diagrama de caja con patillas, vamos a ver resúmenes para distintas variables, vamos a colocar una variable como por ejemplo, a ver, ¿cuál puede estar muy dispersa para que ustedes vean el far outlier o el outlier? Edad de la primera relación sexual. Ahí está, por ejemplo, edad de la primera relación sexual. Muy bien, ¿dónde está? Edad de la primera relación sexual. Ahí está. Perfecto. Vamos a analizar aquí. Excelente. Mira, acá ven por primera vez ustedes lo que les estaba comentando. Acá tenemos nuestro diagrama de tortas, que diga nuestro diagrama de cajas con patillas. Acá tenemos las patillas y acá la caja. No puedo ver bien, entonces voy a hacerle una cuadrícula, ¿ya? Una cuadrícula bien resumida, pero quiero hacer una cuadrícula bien tupidita. Y quiero además de esto, pues, aumentar el intervalo de la cuadrícula, ¿no? Entonces voy a aumentar el intervalo de la escala de la cuadrícula y voy a ponerle la escala de 1. ¿Ya? Entonces ahí se ve mejor. Pero se va a confundir con las líneas convencionales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mejor voy a ponerle un estilo punteado. Ahí está mi estilo. Ahora sí, ya lo puedo diferenciar. Entonces acá tenemos, miren ustedes, tenemos un valor offside que tiene bolita. Si fuera asterisco, fuera un valor outlier, acá, o un asterisco con un círculo central, un valor far outlier, ¿no? Entonces este es un valor outside y acá tenemos otro outside. Hay una mujer que ha tenido relaciones sexuales en su inicio a los 11 años de edad, es un valor fuera de lugar, y otra que inició su vida sexual a los 25 años, otro valor fuera de lugar. ¿Cuál es la mediana? La mediana de inicio de relaciones sexuales de las mujeres entrevistadas en este estudio es de 18 años. El 25% inferior, o sea, el cuartil 1 está de 17 años, el cuartil 3 o sea, el 25% está a los 20 años. El valor mínimo o el 0 inicia con 16 años de edad y el valor del 100% el máximo con 21 años de edad. O sea que todas las adolescentes de este estudio tuvieron relaciones sexuales entre los 16 y los 21. Solo un caso que inició a los 25 y un caso que inició a los 11 años de edad de esta población universitaria estudiada. Entonces, este es un diagrama de box plot, o diagrama de cajas con patillas. Entonces, una cosa más, vamos a hacer un histograma para que lo vean ustedes en vivo y en directo. Y en el histograma voy a introducir la variable de edad y vamos a usar la curva normal para que vean la distribución de la campana de Gauss. Acá tenemos el histograma, ¿no? Distribuida de la edad, acá tenemos la promedio, ya no la mediana, el promedio de la edad es de 31.71 años en este grupo con una división estándar de 5.5 más o menos, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo con una muestra de 31. Bien, ¿qué más hemos visto? Hemos visto la media moda mediana, así que quiero ver la diagramación directamente en una variable cuantitativa aquí. Hemos hecho esto para las variables cualitativas y ahora me gustaría hacer una descripción de datos para variables cuantitativas, como por ejemplo la edad, otra más que puede ser edad de la primera relación sexual. Estas dos. Pero ya no solamente los gráficos no están aquí, sino serían histogramas también con curva normal. Y además en estadísticos voy a colocar media, mediana, moda, división estándar, varianza, rango mínimo, máximo, ¿no? Y le voy a dar el resto también, pero es motivo de otra clase, otro análisis. Continuar y aceptar. Entonces, como verán ustedes, acá tenemos una tabla de frecuencias que no nos importa porque no hemos calculado los intervalos de clase, ¿no? En ninguna nos importa, ¿no? La tabla de frecuencia porque no hemos hecho intervalo de clase. Entonces acá tenemos, ¿no? Para la edad tenemos una media de 31.7 años, una mediana de 32 años, una moda de 29. División estándar de 5.5, una varianza de 30, un rango de 19, porque la edad mínima es 23 y la máxima es 42. Con respecto a la edad de primeras relaciones sexuales, ¿no? Tenemos que la edad media es de 18.7 años, la mediana de 18 años exacto, la moda de 17.
La desviación estándar o típica es de 2,6, con una varianza de 6. 2.6 al cuadrado, 6.8, ¿no? O sea, la varianza de división estándar le va al cuadrado. El rango es de 14 años, porque la edad de relaciones sexuales de la que más temprano empezó fue 11 años y la más tardía 25 años. Y acá tenemos el histograma de la edad y acá tenemos el histograma de la edad de primera relación sexual graficado de esa manera. Bien, señores, entonces básicamente eso es lo que yo les quería mostrar. Un gráfico de líneas, rapidísimo, un gráfico de líneas. Vamos a poner acá líneas simples, ¿no? Y vamos a colocar simplemente edad, por ejemplo, acá en el eje de categorías para ver cómo varían la edad en el grupo que estamos estudiando. Bien, señores, eso sería con respecto a mi participación. Si es que hay alguna pregunta, estoy atento para poder escucharlos si hay alguna inquietud. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Chicos, los invitamos a hacer sus preguntas respectivas, por favor, o si no, hacerlas llegar al interno para poderlas leer. Ok, esperamos unos minutitos. Muy bien, parece que no hay preguntas. Doctor, me parece que todo claro. En todo caso, le haríamos llegar si hubiera alguna pregunta al WhatsApp, Sí, sí, doctor. perfecto, con todo gusto. Muy bien, entonces, ha sido un gusto haber contado con ustedes. No sé si tienen algo que decir los Doctor, organizadores. disculpe, hay una pregunta Ujú. en el chat. Sí. ¿Cómo podría interpretar el tallos y hojas? Lo único que trata de hacer el tallos y hojas es que al lado izquierdo están las decenas, o las centenas, o los miles, dependiendo. Si es 40, por ejemplo, si es edades de 10 a 50 años, está el 1, 2, 3, 4 y 5. Y al lado derecho va las edades en orden ascendente. Si hay una persona de 50, va un 5, una raya, el tallo es el 5, y el 0 está a la derecha, una persona de 50 años. Si hay 3 personas de 50 años, será el 5, la raya, 0, 0, 0. Luego viene una persona de 52, 2. Luego una persona de 54, 4. Luego una persona de 58, 8. Y así, ¿no? Porque sabemos que el 5 está a la izquierda, al lado del tallo, y al lado de las hojas están los valores individuales. Bien. Por supuesto, las tallas y hojas se usan para las ciencias individuales mucho, 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 mucho. He visto en esta revista Cuadernos de Administración de la Universidad Autónoma de México, solicita incluso que los artículos sean traducidos con variables numéricas en cuanto a tallas y hojas, ¿no? Se usa bastante, pero es un gráfico centrado en la mediana, porque también podrías utilizar gráficos de máximos y mínimos, que se parecen mucho a los box and whisker plot, pero básicamente eso trabaja en base al promedio y a la desviación estándar. No, sí, se puede utilizar bastante en administración, sobre todo porque cuando no hay poblaciones homogéneas. Y en ciencias sociales, y sobre todo en ciencias administrativas, las poblaciones no son homogéneas, ¿no? Hay siempre un problema de establecer la homogeneidad en las poblaciones. Ok, jóvenes. Bueno, gracias entonces. ¿Algo más que decir, señorita organizadora? No, doctor, en todo caso ya no habría alguna pregunta. Le agradecemos por su tiempo y por compartir las experiencias con nosotros. Esperamos contar con usted en una nueva oportunidad y recordarles a todos que el doctor siempre está dispuesto a recibir sus respuestas y también compartirles que es nuestro asesor del grupo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Ok, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Nos vemos hasta la siguiente ponencia. Hasta luego. Gracias.